¿sí? Porque lo de visualizar el tanque de agua y darnos cuenta que porque está elevado y porque está lleno y porque tengo un caño que da una circulación al agua hacia uno que está vacío que tiende a llenarse hasta que se nivelen las energías, es la diferencia de potencial. ¿Sí? Eso, algo muy parecido, ocurre, queridos alumnos, cuando, por ejemplo, yo tengo un generador eléctrico. Un generador eléctrico domiciliario pequeñito, ¿qué viene a ser? Bueno, cuando yo lo enchufo, cuando lo conecto, cuando lo hago funcionar, es como que empieza a generar electricidad, ¿sí? Pero esa electricidad es como que si estuviera contenida. Ahora bien, cuando yo, por medio de un cable conductor, ese generador eléctrico, suelo agarrar y conectarlo, por ejemplo, a un circuito o un artefacto, utilizo esa diferencia de potencial, es toda esa electricidad que está generando ese generador que tiene internamente, ¿sí? Y lo envío, ¿sí? Por medio del cable a alimentar el artefacto a la instalación eléctrica de una casa o una fábrica que estuviera necesitando. Eso similar es el mismo concepto de diferencia de potencial aplicado primero en lo que para nosotros es, creo yo, un ejemplo más común, ¿sí? Que es un tanque de agua que está en altura, ¿sí? En el cual, fíjense, este tanque de agua que está lleno y en altura viene a representar para nosotros en lo que recién mencionamos, ¿sí? Como un generador eléctrico. ¿Sí? Bien, cuando ese generador eléctrico o ese tanque está tapado pero funcionando en el caso del generador y el tanque está lleno y en altura, en relación a este tanque que está acá vacío, que tiene una diferencia de potencial, ¿sí? Porque la energía de aquí está a pleno, o en este caso el agua está lleno, pero aquí ¿qué pasa? No tengo nada de agua, esto está vacío. Bien, obviamente que en el caso del tanque de agua, que está elevado en altura en relación a otro que está vacío, el medio conductor por donde va a pasar el agua, ¿cuál va a ser? Un caño, por ejemplo, un caño plástico, ¿sí? Pero para nosotros, hablando en el ejemplo del generador eléctrico, ¿qué vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar un conductor. Entonces, en el ejemplo del tanque, ¿sí? ¿El agua por qué viaja? Por caño sanitario, ¿sí? Y en el ejemplo que dijimos nosotros, hablando de la parte del generador eléctrico, por un conductor. Pero el conductor, así en bruto, para que lo entendamos, le voy a decir que viene a ser el cable. ¿Sí? Y ahora bien, chicos, obviamente, cuando yo, en el ejemplo del tanque de agua que está en altura, con el tanque lleno, saco el taponcito, ese potencial de agua comienza a bajar, a bajar, a bajar por este caño, hasta comenzar a llenar este tanque que está acá vacío. Pero ¿qué ocurre? Ocurre un momento, chicos, que sin que nos demos cuenta, esto se nivela. O sea, la cantidad de agua que está acá tiende a ser casi igual que la de acá y deja de bajar el agua, como que queda estabilizada. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial disminuyó. ¿Se comprende? La cantidad de agua en altura que había acá llegó a un punto que cuando el agua viaja por este caño termina siendo balanceado. Ese balanceo hace que, al contrario, que ya no haya diferencia de potencial y que el potencial de agua de este circuito que está en un cuarto piso es similar, ¿sí?, al tanque que está aquí abajo. Pero ojo, que es una cosa muy importante que le quiero transmitir. Que nosotros aquí,
¿sí? Cuando estamos trabajando con lo que para fuera un artefacto monofásico, como podemos decir una lamparita, un aire acondicionado o cualquier cosa que podamos tener en nuestra casa, primero recordamos, como lo que trasladamos son electrones de carga negativa, no vamos a utilizar un caño de PVC, sino que vamos a utilizar un conductor que así en bruto digo es el cable. ¿Se comprende? ¿Sí? El cable va a ser la forma por el cual los electrones que estuvieran en un generador eléctrico se van a trasladar, ¿sí?, hacia el artefacto de uso que yo tenga. ¿Sí? Y una cosa muy importante, que para que lo comprendan, para que esto continúe constantemente, ¿yo qué debería tener? Bueno, hablando del ejemplo del tanque. Un motorcito, que lo voy a dibujar acá, que ese motor, ¿sí?, otra vez tira el agua lo voy a poner motobomba de agua o bomba de agua, que es lo mismo, ¿no? La idea sería que para que la diferencia de potencial que existe entre este tanque que está aquí arriba y el tanque que está aquí abajo nunca básicamente quede nivelada, si yo tengo un motor de agua, ese motor, ¿qué es lo que va a hacer? Desde ese tanque podría agarrar y darle circulación al agua, mandarlo arriba y el circuito constantemente va a tener diferencia de potencial y constantemente, mientras esta bomba esté funcionando, esta bomba de agua, va a generar esa diferencia de potencial que va a hacer que, aunque yo tengo que forzar el agua para subir, ¿sí?, la diferencia de potencial de la altura que tiene este tanque, ¿sí?, o si estuviera diciéndolo de otra manera, un generador eléctrico, ¿sí?, hace que el potencial de este tanque sea mayor que el que está acá abajo, ya que el que está acá abajo recibe el agua, pero esta motobomba envía el agua otra vez para arriba, realiza ese circuito y la diferencia de potencial hace que, sin ningún esfuerzo, solamente por ley física y química, el agua que tengo aquí automáticamente por medio del caño vaya constantemente bajando hasta este tanque que está vacío. Esto, chicos, es la manera de explicar diferencia de potencial. Que básicamente de la diferencia de potencial extraemos, hablando del concepto ya no del tanque de agua, sino del generador, la definición de lo que es un voltio. El voltio, ¿sí?, es la unidad con la cual voy a medir la diferencia de potencial que tengo entre un generador emisor, ¿sí?, y obviamente un artefacto que va a recibir ese voltaje o esa tensión con la finalidad de ser alimentado y de obviamente funcionar correctamente. Bueno, les agrego otro concepto. Voy a borrar la parte de arriba y voy a dejar la de abajo, que es diferencia de potencial. Espero que lo puedan entender así. Por favor, por si acaso, recuerden de la importancia de apretar pausa y copiar cada una de las palabras que yo voy diciendo en este video con la finalidad obvia y neta de que tengan todo, absolutamente todo copiado en su cuadernito. Por favor, eso ya dijimos, es algo que ustedes tienen que hacer y en lo cual yo no me puedo meter más que confiar que lo hagan así. Porque si no lo hacen de esa manera, chicos, si solamente ven el video y no toman apunte palabra por palabra, primero hay una cosa, que nosotros para tomar los parciales siempre pedimos carpeta completa. Y yo la voy a pedir, y si no lo tienen es como que no se les permite ni siquiera rendir no solamente un final,
sino un parcial interno. Y segundo, porque realmente, únicamente que ya sepan de qué le estamos hablando, si se les pregunta esto, que es bastante abstracto en un parcial, no lo van a saber responder y van a quedar eliminados de la carrera sin ningún motivo, lo cual sería una tontería, ya que están haciendo el esfuerzo de pagar, estudiar, como para tener obviamente una nueva profesión. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bien, entonces, en este caso, de acá abajo, chicos, habíamos hablado de todo lo que era diferencia de potencial, pero aplicándolo en el ejemplo de tener tanque de agua. Que dijimos que algo similar podía pasar por un generador. Y en un generador, si nos damos cuenta, pasa algo parecido. Supongamos que yo tengo un generador eléctrico de la prestataria. Ya no estoy hablando de un generador pequeñito de casa. Un gran generador, ¿sí? La prestataria tiene generadores gigantes, obvio, ¿no? Chicos, cuando hablamos de prestataria, estamos hablando de la empresa que nos brinda el servicio de electricidad. Edesur, Edenor o la que sea, en cualquier lugar que ustedes estén. ¿Sí? Bueno, entonces, este generador que tiene la prestataria, cuando funciona, ¿qué es lo que va a tener? ¿Sí? Tiene un gran potencial. Del funcionamiento de este potencial generó, vamos a borrar esto para que no se equivoquen, para no yo confundirlos a ustedes, el voltaje que se mide en voltios. Este generador, por ahora no voy a dar mucho más detalle a lo largo que avance la carrera, sí vamos a hablar de lo que es una línea trifásica, ahora no es el motivo. Este generador entonces lo que va a hacer es, al estimularse internamente, agarrar y hacer que lo que sería la órbita externa, ¿sí? La órbita externa, ¿sí? De los electrones, que son más alejados del núcleo, en lo que sería el átomo, los expide. Cuando los expide por medio de la estimulación, supongamos que tuviera un cablecito, en realidad tengo un cable bastante grande, ¿no? Obvio, pero olvídense de ese detalle, los electrones, ¿qué hacen? Empiezan a circular con un sentido por acá, ¿sí? Y supongamos que yo acá tengo mi casa, ¿sí? Adentro de la casa puedo tener un artefacto como puede ser una pequeña bombita, ¿sí? Le pido disculpas, soy horrible dibujando. Entonces, esa tensión llega por medio de lo que sería el cable conductor y alimenta, obviamente, la lamparita. Pero ¿qué dijimos? Siempre esto tiene que tener un retorno. ¿Se acuerda que cuando dibujamos el caso del tanque con agua, habíamos dicho que por la diferencia de potencial y de altura el agua bajaba por acá, pero que en un punto ¿qué sucedía? Que se iba a nivelar. Y para que no se nivele, ¿qué dijimos? Necesito un motor acá para que el agua que va recibiendo el tanque de abajo otra vez pueda despedirse hacia arriba y suba. Y constantemente yo genero esta diferencia de potencial del tanque que está alto y con agua lleno en relación al otro que termina estando vacío. Y acá pasaría lo mismo. Llega un punto que si de repente este gran potencial que tiene este generador en relación a, por ejemplo, mi lamparita, ¿sí? Yo uso en un montón de casas que tuvieran un montón de lamparitas, ¿qué ocurre? Este potencial disminuye. Entonces ya no existiría la diferencia de potencial y entonces se dejaría de generar tensión y corriente eléctrica. Entonces, necesito un cable por el cual va a venir justamente la corriente, pero a la vez necesito otro cable de retorno, ¿sí? Que va a devolver esa energía, ¿sí? ¿A quién? Al generador. Entonces, el cable por el cual los electrones viajan
por la diferencia del potencial del generador hasta mi casa, ¿sí? Yo lo voy a denominar fase. ¿Sí? Fase. ¿Sí? Fíjense que la fase como que tiene un sentido. Del generador de la prestataria hasta lo que sería mi hogar y mi artefacto monofásico, como yo dibujé una lamparita. Perdón que lo haga tan sencillo, pero creo que hacerlo sencillo y poner croquis como una lamparita es bastante amigable, que más explicar, no sé, dibujar un aire acondicionado que nada tiene que ver. Y el cable por el cual yo mantengo pareja la diferencia de potencial y desde mi casa vuelve los electrones hacia el generador para mantener esa diferencia de potencial, se llama neutro. Y colorín colorado, queridos alumnos, esto realiza que constantemente tenga un gran potencial por los electrones que constantemente van entrando acá, que viajan pero que retornan, y este potencial siempre es mayor que, obviamente, el que tengo en consumo en los domicilios, y de esa manera manteniendo esa diferencia de potencial, ¿qué es lo que obtengo? Que los electrones viajen constantemente y retornen, y así funciona todo el sistema eléctrico de su barrio, de su ciudad y en gran escala del país y de todo el mundo. ¿Sí? Chicos, es una explicación muy pequeñita. Después se complementa con otras cosas que ahora no es momento de nombrarlas, porque para nombrarlas deberían saber cosas que todavía no expliqué, pero a grandes rasgos es la explicación cómo de por medio de lo que es una diferencia de potencial, yo alimento un circuito eléctrico, en este caso de una casita y de una lamparita en particular. Bueno, nuevamente, yo entiendo que ustedes en este momento tienen que estar con su celular o computadora o como estén viendo, presionando pausa. ¿Sí? Ya todo esto tiene que estar, entiendo, copiado. Recuerden, reitero, copien palabra por palabra para no perderse el contenido. Porque si se pierden el contenido, verlo, entenderlo fácil, pero después se vuelve complicado. Avanzamos un poquitito más. Vamos a borrar esta parte de acá abajo, la de arriba también, pero sin apuro. Bien. Entonces, mencionamos al arrancar entonces, como haciendo un pequeño resumen, hablamos de átomo. Perdón, primero dijimos que existe algo como la materia en general, que la materia internamente tiene partecitas más chiquititas que se denominan moléculas, que las moléculas tienen partecitas más chiquititas que se denominan átomos, que el átomo tiene un núcleo, que tiene orbitales y que tiene elementos internos de distinta polaridad, electrón, protón y neutrón. Hablamos de las cargas, que hay ciertas cargas que se atraen y otras cargas que se repelen. Y a la vez definimos muy por arriba, y que es como realmente hay que hacerlo, no es que no tiene sentido indagar más porque nosotros no vamos a estudiar química o física, sino que este fenómeno del magnetismo lo vamos a aplicar para hacer nuestras instalaciones, pero no nos importa el estudio del mismo, ¿no? Definimos también lo que es fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Y ahora nos queda un pequeñito concepto que vamos a agregarlo así. Cantidad de electricidad. A ver. Como es cantidad, se lo dibuja con la letra Q. Yo por si acaso, porque sé que ahí de por ahí tenemos una bombita que quizás puede estar molestando, lo voy a correr un poquito,
prefiero achicar un poco el uso de esta pizarrita, pero más allá de achicarla, tener certeza que no les molesta la luz a ustedes, por lo menos creo que no va a ser el caso. Bueno, Q es cantidad de electricidad. Bien. Fíjense qué detalle. La cantidad de electricidad es la cantidad de electrones que recorre un cable. Perdón, que recorre un conductor, vamos a decir. Es más, tampoco voy a decir que recorre. Voy a decir que circula. Me parece un término más correcto. Que circula en un conductor. Y esto sí, vamos a aclarar que un conductor es un cable. O sea, un medio físico que tenga poca resistencia, que no ofrezca resistencia o poca resistencia al paso del electrón para que se pueda generar la corriente eléctrica. Bien. Obviamente, como son muchísimos y muchísimos la cantidad de electrones que circulan por un cablecito nomás para ser utilizados en nuestra casa, se van a dar cuenta que los números son medio raros, pero no importa, lo vamos a... Esto es algo que yo quizás puedo llegar a, por así decir, chicos, a definir, pero no lo voy a preguntar en un final. ¿Sí? Quédense tranquilos, porque es un número matemático y saber el número matemático hasta yo lo leo, no lo voy a mentir y no voy a exigir que ustedes lo sepan de memoria. Aquel que lo ve conveniente, lo veo muy bien. El que no, no se preocupe. Pero como es un dato relacionado, sí se tiene que mencionar, porque si no estaríamos dando las cosas mal y no es la idea. ¿Sí? A ver. La cantidad de electrones o de electricidad que pasa por un conductor se mide en una unidad llamada columbio. Y el columbio está compuesto por lo siguiente. Un columbio, acá voy a poner en vez de columbio un C, C hace referencia a la palabra columbio, es igual, ¿sí?, a 6,3 por 10 a las 18 electrones. ¿Esto qué significa? Que yo tendría que agarrar 6,3 y multiplicarlo por 10, pero por 10 18 veces. Para que lo vean nada más, voy a hacer lo posible, a ver si me entra acá chiquitito, de obviamente escribirlo. Pero es un número que, insisto, nada más lo hacemos a nivel de que sepan de qué estamos hablando. De cuántos electrones circulan correctamente en lo que es un conductor. Sería, a ver si llego. A ver, 6,3. Acá ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta llegar al número 18. ¿Sí? ¿Por qué? 6,3 por 10 a la 18, o sea, 10 multiplicado por sí mismo 18 veces, ¿sí? Yo obviamente no escribí las 18 veces porque no entra y no le veo sentido, pero es para que lo entiendan. Esa es la cantidad de electrones. 6,3 por 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, así 18 veces, que crean lo que nosotros vamos a denominar después
como amper. Que el amper es la unidad o magnitud de la corriente. Antes, chicos, cuando estuvimos hablando hace un ratito, hace unos minutos atrás, de la diferencia de potencial, comentamos que la diferencia de potencial es la creación, por la diferencia de potencial, termino obteniendo la propiedad eléctrica de la tensión, cuya unidad es el voltio, y por la circulación de 6,3 por 10 a la 18 electrones, ¿sí?, que ocurre por medio de un cable, tengo lo que nosotros vamos a denominar amper y lo que vamos a denominar unidad de corriente. Esto que ven acá es un columpio. Un columpio es una gran cantidad de electrones que físicamente, matemáticamente queda expresado en multiplicar 6,3 por 10 18 veces. Eso es un columpio. Eso, cuando se transmite en un segundo, termina siendo un ampero. O sea, cuando un columpio se transmite por medio de un cable, pasa por medio de un cable 6,3 por 10 a las 18 electrones en un segundo, termina dando la definición que es un ampere. ¿Y qué viene a ser el ampere? La unidad de la corriente. Y ya tenemos hasta aquí dos unidades fundamentales superficialmente y no tan profundamente, pero sí a nivel informativo explicadas. ¿De dónde sale la tensión eléctrica y de dónde sale la corriente eléctrica? Chicos, ahora van a notar que yo voy a cortar aquí este video. ¿Por qué? Porque no me di cuenta y estuve hablando una hora. Y les puedo asegurar, por experiencia, que una hora en lo que va a ser para mí dar clase, cuando yo tengo 30 o 40 alumnos que obviamente están interactuando conmigo en la clase, termina siendo igual que 2 horas de clase neta. Ahora lo que va a suceder es que a ustedes les va a llegar primero les va a llegar el audio con toda esta clase. Yo voy a hacer una prueba, me imagino que le va a llegar, espero que sí. Ahora yo lo voy a enviar. Y después, en las próximas horas, yo le voy a estar enviando este video con la información, o sea, con el video que corresponde a este audio, ¿sí? Copien tranquilos, que no haya apuro. Reitero, dimos una breve reseña de lo que es una molécula, de lo que es un átomo, protón, neutrón y electrón con cargas. Recordamos en concepto de que cargas iguales se van a repeler y distintas se atraen. De ahí saltamos al concepto de fuerza electromotriz. De ahí definimos que la unidad de la fuerza electromotriz es el voltio. Ese mismo concepto se aplica a lo que es diferencia de potencial. Y al final, ¿sí?, terminamos hablando que cuando yo quiero medir la cantidad de electrones que pasan por un cable, por un conductor, como son tantos, tantos y tantos, la unidad que utilizo, ¿cuál es? El columpio. Que el columpio viene a ser 6,3 por 10 a la 18 electrones. Que si yo quisiera saber qué es esto 10 a la 18, sería tener 10 multiplicado 18 veces por sí mismo, obviamente por 6,3. Pero chicos, cuando esa cantidad de electrones viaja por un conductor como en un cable, en una unidad de tiempo, que es un segundo, ¿sí?, cuando ya tengo un columpio por segundo ya se denomina ampere. ¿Y qué el ampere? ¿Qué viene a ser? Es la unidad de corriente, ¿sí?, que vamos a utilizar más adelante cuando veamos un poquito toda la parte de fórmulas, ¿sí? Ya se definió lo que es la parte de voltio o voltaje, ya definimos lo que es
columpio, ampere y corriente. Y para que cortamos, insisto, muy posible que primero le llegue el audio y entre mañana posiblemente estaré terminando de subir el video y lo voy a estar compartiendo. Muchas gracias, los saluda el profe Cristian y estamos en contacto. Permiso.